Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más a nuestro canal amigo. Y hoy os traigo personalmente y de forma individual una película que tenía muchas ganas de traeros, peliculeros, peliculeras, porque es un hito dentro de la ciencia ficción y además aprovechando un espacio que podía tenerlo de forma individual. Qué mejor ocasión, porque sé que no es santo de la devoción de Álvaro y por tanto era mi oportunidad de traerosla aquí. Vamos con 2001, una odisea del espacio, del señor Stanley Kubrick, del año 1968. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero dejar claro es que esto va a estar obviamente plagadito de spoilers y que obviamente va a estar plagadito de las cosas que yo quiero rescatar de esta película. ¿A qué me refiero con esto? Pues que podíamos hacer un debate de 2 días. Y cuando digo 2 días, digo 48 horas de reloj debatiendo sobre planos, determinadas puestas en escena, colores, intenciones, música, y no terminaríamos jamás, ¿vale? Entonces, he querido descomponer un poco esta pieza en varios apartados y quería presentároslos aquí ahora mismo para intentar condensar lo que yo destaco más y no intentar abarcar toda la totalidad de la película, porque me parece una absoluta burrada, ¿vale? Y para que el vídeo tampoco se alargue demasiado, entre otras cosas, porque seguramente me podría ir a analizar plano por plano, pero no tenemos tanto tiempo. Así que sin más dilación, empiezo ya. ¿Qué comentaros? Pues primero quería traeros un poquito lo que para mí es el concepto de esta película, que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿A qué me refiero con el concepto? Me refiero un poco al contexto. ¿Dónde nos situamos? Bueno, pues estamos hablando de una película compleja para el público actual, ¿vale? Sobre todo porque bueno, el tempo que tiene y la propuesta donde, en mi opinión, prima la estética, claramente, prima la estética artística y la creatividad muy por encima de la historia. Sin dejar esta tampoco de resultarme interesante, creo que tiene una historia muy potente y equiparando al espectador, no tanto a un espectador actual, sino como si fuera una especie de visitante en un entorno que fuera una enorme instalación artística, donde a través de un arte contemplativo, ¿vale? Vas a descubrir esa historia que nos va a llegar y, por tanto, ya huye de buscar un entretenimiento y de un tono ligero. Es un tono pesado que necesita su tiempo y su tempo interno también. Y supone, a mis ojos, a mi entender, una total recreación de una pieza de arte. Una pieza de arte que utiliza al cine como vehículo, ¿vale? Esto para enmarcarla un poco y saber de qué tipo de película estamos hablando, porque obviamente, como os he dicho, no es una película para todo el público, ¿vale? Otro elemento que creo que es fundamental y que hay que tener en cuenta es una opinión muy personal, pero bueno, revisiones de esta película vais a tener en muchas partes, es que la música sustituye completamente al diálogo. No de forma literal. Obviamente tenemos muchos momentos de diálogo, especialmente en el segundo acto, lo que yo he llamado tercer movimiento. Ahora os explicaré cómo he dividido la película, ¿vale? Pero en el tercer movimiento, donde vamos a ver a un Dave Bowman, que es el nombre del personaje, del protagonista, que es el que nos va a ir interactuando con esta máquina, ¿no? Con este HAL 9000 y también al principio con su compañero, también con Frank Bowl, con Frank Poole, perdón, pero la mayor parte de la película, en un porcentaje muy elevado, es la sinfonía quien lleva todo, ¿vale? Es la sinfonía quien lleva todo. Los diálogos están porque son seres humanos, porque es la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos y sobre todo están o cobran especial importancia para mí los que tienen que ver con HAL 9000, ¿vale? Porque es lo que le hace ser una máquina consciente, una inteligencia artificial, un gran primer ejemplo, si no el primero de todos. Aquí a lo mejor resbalo, seguro que no. Seguro que no, porque María en Metrópolis de Fritz Lang ya era, se supone que era una inteligencia artificial, así que no. Pero tal y como tenemos actualmente, o el primer concepto contemporáneo o revisión del concepto de inteligencia artificial, seguro que es este HAL 9000. Y el hecho de que hable, que racionalice, que reflexione y que de hecho se comunique con una voz y con una oralmente y de una manera tan humana, creo que es lo que hace, o creo que es donde están, mejor dicho, los textos más importantes o la parte de diálogo más importante. ¿De acuerdo? Los humanos aquí son meramente un vehículo necesario en manos de lo que dispara toda la acción. Que lo que dispara toda la acción no son los humanos son los que reaccionan a la acción de esa inteligencia extraterrestre, bastante más evolucionada, ¿vale? De la que deriva ese monolito que se convierte, además de forma totalmente literal, en la piedra angular y en el eje sobre el que circula toda la historia y todo el mensaje que nos plantea Kubrick.
Junto a todo esto que os cuento de la poca importancia de los diálogos y de la total importancia de la música cohesiona absolutamente todos los movimientos. Os lo voy adelantando ya. Sí, lo he dividido en movimientos como si fuera una sinfonía. Sí, de ahí el título de la miniatura, ¿vale? De una sinfonía irrepetible. Sí, lo he dividido en 4 movimientos y creo que lo que más cohesiona esos 4 movimientos, porque cada una tiene su estética particular, ¿vale? Es la música, sin ninguna duda. Y de hecho, este elemento que es bastante cohesionador aporta todo lo que los diálogos quizás sea algo más circunstancial o de una necesidad de explicación narrativa para que sepas lo que está pasando, toda la implicación emocional, toda la parte significativa o semántica más profunda, ¿vale? Viene dada por en los diálogos solamente, quizás más en los de HAL 9000, pero sobre todo en la música, en esta sinfonía que lo cubre todo, donde además Kubrick básicamente busca también una epicidad muy grande y lo logra, pero claro, para poder conseguir esa epicidad pues tiene que recurrir a grandes clásicos, no donde está la épica, sino en la música clásica o donde hay más épica que la música clásica. Sí, vale, hay muchos compositores hoy en día que logran hacer piezas épicas maravillosas, pero en la idea que él quiere construir, en la idea, en la estética de esta Odisea 2001 encaja muy bien la música clásica en algo que hasta ahora no se había utilizado, con lo cual era bastante innovador y se le ocurrió pues acudir a gente como Johann Strauss, como Richard Strauss también, como Georg Ligeti o como Aran Khachaturian, más contemporáneos, pero que no dejan de ser compositores de música clásica y que ayudan a que esta cinta gane una epicidad tremenda, ya sea en piezas más tranquilas, ya sea en piezas más violentas o más agresivas. Es una auténtica maravilla. Por otro lado, también quiero deciros, antes de meterme ya en harina, que por supuesto, no solo la cinta sostiene esta película, ¿vale? La imagen también la sostiene. Vamos a ver, estamos hablando de cine, ¿vale? Y completa todo el significado y toda la innovación de Kubrick, ¿vale? Porque va más allá. Es decir, toda película ilustra o completa de forma visual porque es su medio básico. Estamos hablando de cine, estamos hablando de imágenes en movimiento, pero a Kubrick no le basta solo eso, no es una representación con imágenes grabadas, sino que presenta una propuesta visual, al igual que la sonora, totalmente innovadora, para el año 68 especialmente, donde además le ayudó el director de fotografía, Geoffrey Unsworth, que estuvo con él todo el rato, y además creo que ha sido prácticamente única a lo largo de toda la historia. Sí, ha influido en muchísimas películas a partir de ahí, ¿vale? Pero es completamente única y creo que no se ha vuelto a repetir. De hecho, hay una secuela, pero que no tiene nada que ver. Nada que ver. Ni es Kubrick, ni es la misma estética, ni es un concepto arte. Es más una película de entretenimiento que intenta contar una segunda parte tirando del hilo de esta primera. Que yo tampoco la he visto, ¿eh? Así que tampoco tengo muchas ganas, si os digo la verdad. Así pues, vamos a entrar ya en harina, como os decía, y como os adelantaba, la he dividido en movimientos como si fuera una sinfonía. Así que voy a ir ya sin más dilación al primer movimiento. Y para poder ir al primer movimiento, os voy a... Sí, a lo mejor estáis pensando, Dios mío, David, no nos estás poniendo ni una sola imagen. Sí, ya vienen, aquí están. ¿Cómo se va a dejar yo sin imágenes? Aquí tenemos la primera. Lo que pasa es que quería enmarcaros en el contexto porque esta película creo que hay que mirarla con una perspectiva diferente a si te enfrentas a, venga, tengo la tarde libre, ¿qué película me pongo? Es algo un poco más que eso, ¿no? Creo que para disfrutarla hay que tener un interés desde otra perspectiva al habitual de cine-entretenimiento. Obviamente luego ya puede gustar o no gustar, ¿eh? Tanto a los que solo les gusta el cine-entretenimiento como a la gente que busca un poco más, pero que a lo mejor no entran con Odisea y no entran porque es una película compleja, ¿vale? El primer movimiento nos lleva casi los primeros 20 minutos de la película, yo lo he llamado El origen, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a ver, para empezar, algo que tuvo que desconcertar al público en el 68 muchísimo, ¿vale? No voy a querer contaros la historia de pe a pa, me voy a detener en las partes de historia que yo crea que sí que son innovadoras e interesantes, ¿vale? Y en partes técnicas y musicales, ¿de acuerdo? Porque básicamente la película es eso, pero, porque es muy artística, es un producto visual. Pero sí que haré apéndices o pequeños datos sobre la historia a medida que vayan surgiendo, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis. Como os digo, el público del 68 en el cine, nada más abrirse bueno, no sé si habría telón en el 68 todavía, que algunos cines lo tenían, ¿vale? O nada más encenderse el proyector, fliparían al tener 2 minutos 57, que no son 30 segundos, que no son 2 pestañeos y se pasa. 2 minutos 57 de negro, absolutamente negra la pantalla,
y con unos coros que pertenecen, por supuesto, a Ligeti, ¿vale? Que son esos coros disonantes que luego se asocian tanto al monolito, que van creciendo en intensidad, en intensidad, en intensidad, hasta que nos quedamos con esta imagen que os he puesto aquí, que es la presentación de 2001 de una odisea en el espacio. Hasta ahí, imaginaros el nerviosismo y la inquietud, lo cual te pone ya en un punto de que hay algo realmente más allá de lo comprensible. A mí esta entrada me da pie a pensar mucho en el mensaje general que quiere Kubrick. Es decir, no te da una película, como ya os he dicho, para que os entretengáis, os va a dar un producto de arte y os va a hacer reflexionar. Como buena característica, ya sabéis que nos gusta mencionarlo siempre, la ciencia ficción, esta película también lo hace, pero no te va a dar respuesta, te va a dar un planteamiento y luego desde ahí tú puedes sacar la interpretación que quieras. Y eso genera incertidumbre y con incertidumbre empieza la película. Por eso me gusta mucho esta entrada. Y ahora, ya de por sí puedes desconcertar, pues imaginaos en una sala de cine cuando no sabes qué te vas a esperar con otro tipo de películas completamente diferentes en aquel entonces y de repente esto. Y aún hoy contrasta. Y eso me parece muy rescatable. ¿Vale? Después, por supuesto, pues evidentemente empieza con la famosa pieza que se ha vinculado siempre a esta película, que es la de Así habló Zaratustra, ¿vale? Del señor Richard Strauss. Y... Tan, 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 tun, 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 tun. Así habló Zaratustra y enmarca ya todo este primer paso, todo este primer avance a este primer movimiento, ¿vale? Hay gente que esta primera parte de Oscuro lo desintegra, lo quita, no lo desintegra, sino que lo excluye de la parte de presentación, pero para mí es el caldo de cultivo que genera esa inquietud desde la cual quiere Kubrick que enfrentemos la película. Con lo cual yo lo incluyo dentro, ¿vale? Y, por supuesto, todo este primer movimiento, lo que quiere proponer Kubrick con esto y que cierra de la misma manera es proponer la evolución desde la evolución. Luego les desarrollaré un poco más este concepto, pero obviamente lo primero que vemos es el avance, la inteligencia, la llegada de la inteligencia a los seres homínidos y cómo estos desarrollaron la primera arma, ¿no? Para esto, obviamente, nos pone este ejemplo con los simios. Como os digo, son casi 20 minutos de los simios en su paraje que han sido desterrados de un sitio determinado y tienen que volver a reconquistarlo. Pero después de ser expulsados del lago, una zona con agua y tal, un paraje muy desértico, con algunos tapires, por cierto, por ahí, curioso, y que el monolito caerá en medio de ellos con esos coros de Ligeti que ya hemos visto durante la introducción en negro de la pantalla, que son voces que recuerdan un poco, yo creo que está muy bien pensado que sea algo coral, porque da la sensación de que realmente hay una inteligencia humana detrás y unos mensajes en clave que no llegamos a entender, que se colisionan unos con otros y que son la matriz, como representación de matriz de todo el conocimiento, ¿no? Voces que se entremezclan, que no llegas a entender porque la cantidad de información es inmensa, pero que están ahí concentradas y que cuanto más te acerques, más te va a afectar la información de ese monolito. Con lo cual me parece brutal. Y obviamente pasamos a esta escena en la que descubren que si rompen las cosas con algo más que con las manos, es mucho más efectivo. En este caso, un hueso, con la que recobrarán ese territorio de agua. Muy curioso porque parece que no hemos evolucionado tanto, ¿verdad, chicos? Se otorga luz a la primera herramienta que podía ser, pues, yo qué sé, para cascar frutas o para poder utilizarla como herramienta con otro tipo de elementos del entorno o defenderse de algún animal o algún depredador, ¿no? Que tuvieran que les quisiera atacar, pero no, lo que hacen es luchar entre ellos por conseguir un territorio y conseguir los recursos. Con lo cual, pues eso, de estos homínidos creo que nos separa pues que tenemos un poquito menos de pelo, ¿vale? Y que ahora las armas son un poquito más evolucionadas, pero es un buen primer acercamiento a lo que el ser humano en millones de años parece que todavía no termina de entender, ¿no? De la naturaleza intrínseca. Quizás Kubrick intentaba plantear que esto es la naturaleza intrínseca. Ahí ya nos meteríamos en un terreno personal. Yo creo que hay otros valores y otras maneras, pero obviamente aquí es por donde lo quería llevar Kubrick y no podía elegir un momento mejor, obviamente. Y, por supuesto, pues antes de pasar al segundo movimiento, tenemos la primera gran transición de esta película que me parece brutal y que, bueno, no quería dejar de traer. Es verdad que es muy icónica, que la habrán puesto por 1000 sitios, pero bueno, aquí está. Aquí la tenéis, no quería dejar de traerla. Esta conversión de que después de la pelea, no es justo después de la imagen que he puesto antes, ¿vale? Porque, como os he dicho, ganan el territorio, sube
tira el mono el hueso arriba, su gran herramienta, esa herramienta de muerte, de arma, de conquista, ¿vale? Por el territorio y se convierte, según va cayendo, en una nave que también cae hacia abajo del plano con una forma bastante similar, ¿verdad? A la del hueso. Cosa que se hace por cambio de plano, va a corte, ¿vale? No, pero para ser la época me parece una analogía absolutamente brutal. Y aquí daríamos paso ya al segundo movimiento. Un segundo movimiento en el que ya ocupa un poquito más de la película, ¿vale? Vamos a ver que va desde esos casi 20 minutos que os decía hasta prácticamente la hora, 54, 40 más o menos, es lo que dura. Y empezaríamos con el segundo movimiento. Bueno, del segundo movimiento quiero descartar muchísimas cosas porque además es casi el arranque de la trama, vamos a decir, ¿no? El arranque de la trama de qué está pasando, qué es lo que nos quiere contar o cuál es la historia de esta película, aunque el arranque digamos, del espíritu, de la semilla que da vitalidad a la película es el primer movimiento, porque luego lo vas a entender cuando veas el cuarto, ¿vale? Y digas, de esto me quería hablar todo el rato. El arranque narrativo de la historia, por eso os decía al principio que la narrativa está sometida completamente a la estética, ¿vale? En esta película sucede aquí, ¿vale? Pues ya empieza conquistándome. Esto es algo que a mucha gente le tirará para atrás, pero a mí me encanta. La absoluta belleza de ver en un tempo lento, en esa ingravidez que es el espacio, donde cada nave va surcando con sus blancos y las sombras que producen los astros diferentes, la negrura del espacio, a mí me conmociona. Pero es que si además, si sumamos a todo esto, que la cámara va jugando con planos verticales, horizontales, va subiendo, en este caso es horizontal, va siguiendo la nave, luego vamos viendo cómo baja, cómo sube, vemos interiores de naves también, se introduce el Danubio azul del otro Strauss y vamos viendo diferentes tipos a lo largo va a haber diálogos entre medias y luego vamos a volver de nuevo al espacio e incluso intentando reproducir formas muy naturales. Esta nave es muy circular, que es la estación espacial. Vamos a ver en un momento dado una cúpula que se abre como si fuera el capullo de una flor para que entre otra de las naves pasajeras que van a llegar, en este caso al puesto que hay en la Luna. Es como intentar imitar constantemente un movimiento natural, que si bien es obvio que son invenciones humanas, ¿vale? Responde un poco a un patrón natural por la manera de moverse, por la construcción, por esta música del Danubio azul de fondo que le aporta también esa ingravidez, esa sutilidad. E incluso vemos algunas escenas de dentro de las naves donde vemos esa ingravidez. El comandante o, digamos, el encargado de toda esta misión y de lo que se ha descubierto, el que lleva toda la operación, le sale volando el bolígrafo de un momento dado y la azafata tiene que recolocárselo otra vez en el bolsillo. Estos pequeños detalles que le dan mucha liviandad, que extienden todavía más el tempo de la película, pero que a mi entender aporta una estética muy preciosista y para mí es casi un síndrome Stendhal, quedarme magnetizado ahí a la pantalla. Cuando ya llegan, en un momento dado, llegarán a una previa base, ¿vale? Una previa base, por cierto, que es esta, que está patrocinada también por los Hilton. Aquí lo podéis ver el cartel, que esto me llama mucho la atención, lo pongo un poco más grande, pero si lo queréis ver. En la parte de la izquierda veis los Hilton. Y vemos estos sillones que para entonces era algo como un diseño muy futurista, muy extraño. Ahora nos puede recordar casi a retrofuturista, pero es muy Kubrick. Estos pasillos con las líneas marcadas de fuga, con los sillones rojos alrededor, es muy Kubrick, ¿vale? Pero para entonces era algo completamente moderno. Una cabina, una habitación con paredes transparentes, eso ahora lo vemos en todas partes, pero entonces no era tan habitual, ¿vale? Y por supuesto ese blanco aséptico con esa pared, perdonad, con ese techo que va por encima, que si os fijáis es de donde se ilumina desde arriba y son cuadrados. Quedaros con esta imagen de los cuadrados que van para arriba iluminando hacia abajo, porque la vamos a recordar después en el cuarto movimiento, ¿vale? Como veis, es una estética muy, muy particular y ese blanco aséptico que lo rodea todo. Luego, por otro lado, es verdad que las formas en las que se fija Kubrick son siempre muy armónicas. Podría poner la imagen habitual que se suele poner en estos casos, ¿vale? Que es la que tenéis de fondo ahora mismo en el vídeo. Pero no, quiero poneros otra que además casi entraría en ese hexágono que veis alrededor mío ahora, que es como el pasillo que siempre sale con Dave andando a través de él. Bueno, de estas vamos a tener 4 o 5 momentos de pasillos con un círculo al fondo y con una muestra además de la gravedad. En este caso, la azafata puede caminar alrededor, aunque la nave en este caso la estaría viendo el espectador con el suelo donde está el suelo, es decir, el suelo de la pantalla es el mismo suelo que estaría pisando el espectador, pero ella puede caminar hacia el techo tipo Spider-Man por esas sandalias de gravedad, que por cierto también me produce el mismo magnetismo de quedarme mirando, porque diréis, joder, son todo planos recursos en los que no pasa nada, pero sin embargo
la armonía de esta composición de blancos y amarillos, ese acolchado a los laterales que da una sensación de comodidad tremenda. Y la chica andando por la pared con una facilidad, como si estuviera andando por el patio de su casa, genera en mí, por lo menos, genera una conexión completa con lo que estoy viendo y esa gustosidad de cuando ves algo que realmente te atrapa, ¿no? Como la manga pastelera echando la nata, pues un poco así, ¿no? O como una piedra haciendo ondas en el río. La capacidad magnética para mí, otra vez, con alusiones a la naturaleza, porque creo que las tiene, está un poco en todo esto, ¿no? Y podría poner miles de ejemplos de planos así. Lo que pasa es que, como os decía al principio del vídeo, no tenemos todo el día y no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, ¿vale? Esta es una de tantas. Esta es una de tantas. Más cositas antes de salir del segundo movimiento. Bueno, que por cierto, no lo he puesto por aquí. Alerta, alerta. Sí, llevamos un rato en el segundo movimiento y yo aquí todavía con el primero. Bueno, pues quería comentaros también lo meticuloso que fue Kubrick a la hora de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con los aspectos científicos. Es decir, partiendo de dónde estaba avanzado la ciencia espacial en ese momento, en el año 68, recordemos, todo lo que vamos a ver en la película son o cosas que ya se podrían hacer pero no se estaban haciendo, o diseños de cosas posibles teniendo en cuenta las leyes físicas, cómo habría que diseñar los espacios internos de una nave, cómo funcionaría todo lo que es la comunicación, la escritura, la criogenización de la gente, etc., etc., ¿vale? Todo este tipo de sistemas de comunicación están diseñados y, de hecho, la funcionalidad que se le da en la película sería la que sería correcta si se hubiera puesto en marcha en el 68, de acuerdo a todos los descubrimientos físicos que había en aquella época. Cosa que me parecía astronómicos, iba a decir, sí, astronómicos, que había en aquel momento. Con lo cual me parece, además lo podéis ver, luego os voy a dar algún detallito cada vez que vaya pasando por uno de ellos. Esto de las zapatillas gravitatorias es un buen ejemplo, ¿vale? Y luego vamos a cerrar este segundo movimiento con ese coro de Requiem otra vez de Ligeti, porque resulta que el que parece que es el protagonista, que luego no lo es, ni mucho menos que es el encargado de la misión de investigar qué es lo que ha pasado en la Luna, aparece un monolito en la Luna, ¿no? Entonces, va una delegación del gobierno a investigar qué es lo que está pasando, volvemos a tener ese coro de Ligeti de voces disonantes masculinas, femeninas, sonando a la par en una especie de muro de sonido casi que todo lo peta, de hecho acaba con una señal de frecuencia muy, muy aguda, que es lo único, por cierto, esto no lo he dicho, pero el coro lo escuchamos nosotros como espectador. Los monos al principio no lo escuchan y aquí estos hombres tampoco lo escuchan, pero es para dar la sensación de lo que puede encerrar dentro del monolito. Sin embargo, este último pitido, esta última frecuencia aguda, sí que la escuchan todos los astronautas que están alrededor y es lo que sirve para empalmar con la misión que se va a llevar a cabo por este descubrimiento, desenterrar, este monolito desenterrado en mitad de la Luna, ¿vale? Que es algo que también es muy interesante. Como digo, pues ya os decía antes que no habíamos avanzado mucho con respecto al sistema de dominio territorio de los monos. Aquí, como veis, pues sigue siendo monos alrededor de un monolito y repito lo que he dicho antes, con menos pelo, ¿vale? Y en vez de huesos como armas, pues llevan escafandras para respirar, porque están en otro planeta, en un satélite en este caso. Pero ahí acabaría el segundo movimiento, con ese pitido que da paso a un silencio absoluto. Silencio absoluto para entrar de lleno en el espacio. Un año y medio después, según nos propone la película, con lo cual entraríamos ya en el tercer movimiento. Ahora sí que la llevo a tiempo. Aquí tenéis el tercer movimiento y que empieza, como os decía antes, casi a la hora de la película, ¿vale? 54-41. Y tiene como un submovimiento dentro de él, porque dentro de este movimiento que podríamos considerar que pertenecería ya al nudo de la película, ¿vale? Es todo el nudo, tiene como dos partes bastante diferenciadas. Por un lado, como os digo, nos vamos al espacio. Vamos un año y medio después y vamos a ver una originalidad en cuanto a planos y selección, precisamente respondiendo a todo lo que os estaba comentando de los detalles de Kubrick, de intentar emular exactamente cómo se tendría que ser una nave si quisiera viajar a Júpiter, como la que nuestros protagonistas están tripulando, ¿no? En este caso aquí tenemos a Frank Poole haciendo sus ejercicios matutinos después de despertar bueno, no hablan de criogenización, hablan de hibernación, ¿vale? Pero por cómo está el diseñado alrededor de la cara y tal, creo que tiene que ver un poco también con la congelación, ¿no? Que hoy en día ya sabemos que no sería posible, pero por aquel entonces todavía se especulaba con que físicamente
podría ser una opción para viajar en el espacio sin que pasara el tiempo, ¿no? Hablan incluso de que el corazón humano solo está latiendo tres veces por minuto, por lo tanto el tiempo pasa de forma diferente porque, claro, el viaje es de una distancia a nivel temporal muy grande y llegarían ya todos viejos por allí, lo cual este tipo de conceptos se tienen muy en cuenta, muy al detalle, ¿vale? Pues todos estos tipos de planos nos dan una sensación de otra realidad, por lo menos a mí, ¿vale? Planos tumbados donde... ¿Por qué es redonda toda la sala por donde ellos circulan? Para ellos estaría así, ¿vale? Pero nosotros lo vemos así porque en realidad es el círculo que hace de fuerza centrípeta sobre la nave que va girando y que hace que haya gravedad dentro de la nave. Por eso estos planos son así, por eso vemos ese diseño circular, que además está representado por muchos otros tipos de planos. Este es el que he puesto yo, pero por ejemplo vemos muchas veces las consolas de mandos con las pantallas y tal, que en la parte se está cogiendo desde abajo y en la parte superior, como es circular, las líneas de fuga van hacia arriba, en vez de hacia el fondo, no es como un punto de fuga, sino que se escapan hacia los lados, con lo cual nos da una sensación de extrañeza, de continua organicidad, porque siempre es redondo, son líneas como muy circulares. Prácticamente no vemos líneas cuadradas, hay algunas, aquí por ejemplo vemos el borde de los sarcófagos de hibernación, de las paredes que sí tienen vértices, ¿vale? Pero en general tienden todo a lo circular, ¿no? Como a lo más aerodinámico, podríamos decir. Y bueno, como veis, pues vamos a ver ejemplos de estos 1000 a lo largo de toda la película. ¿Qué se nos presenta en este segundo acto? Pues se nos presenta el gran conflicto, ¿vale? El gran conflicto de la película sucede en el tercer movimiento de esta gran sinfonía kubrickiana y es debido a Hall. Uy, a Hall, sí, Hall, acción vapor. Debido a Hal. Fijaros porque no solo es interesante, podía haber puesto cualquiera de las imágenes del ojo rojo de Hal, ¿vale? Que la tenemos todos muy presentes, que luego, por cierto, es muy parecido al del ojo que se utilizó para Gran Hermano, aunque se usara como base un ojo humano y tal, pero es muy similar la forma de enfoque. He preferido un plano subjetivo de Hal porque me parece muy interesante. Primero, para darle una sensación de personalidad a Hal, es decir, no verlo solo como una máquina ahí en la pared, sino que él mira, él espía. Al ser una especie de ojo de pez, bueno, una especie no, al ser un ojo de pez, nos da una sensación inquietante. Si ya es circular la nave, si ya de por sí está tumbada, esta cámara que recoge también líneas curvas hacia arriba y hacia abajo, un poco como podemos ver cuando se doblaba el mundo en Origen, ¿no? Un poco ese efecto, te da una sensación de que hay algo que no terminas de controlar y que si está espiando en la sombra y tiene una conciencia propia, con todos los silencios que trabaja muy bien esta película, ya te da una sensación de que aquí va a haber algo que no va a funcionar bien o hay algo un poco oscuro dentro de todo esto. Fijaros, además, desde una esquina, desde un punto en que ellos sería muy difícil que lo localizaran en realidad, aunque está lleno de controles de Hall, otra vez Hall, controles de HAL por toda la nave, pero que nos lo presenten así me parece muy interesante, muy interesante. Bueno, lo hemos visto antes en el rojo, no es la presentación de HAL, pero cuando vemos el primer plano subjetivo sí, y vamos a tener otros cuantos de este tipo. Lo más interesante para mí de Hall es, bueno, ¿diré alguna vez a la primera bien el nombre? No, HAL, no sé por qué me sale Hall como el hall del salón, ¿vale? Como el hall de una casa. Lo más interesante para mí de este acto, efectivamente, es HAL. Es HAL porque, evidentemente, cuando HAL entra en acción, lo que vamos a ver es un avance hacia esa parte de la ciencia ficción que tanto nos gusta, esa reflexión trascendental. HAL tiene una misión, la misma que se cree que los tripulantes, que es llegar a Júpiter para conquistar Júpiter y ver si es habitable. Esa no es la verdadera misión. Y HAL lo sabe. Está programado para no revelar esa misión, pero al mismo tiempo tiene que ser completamente sincero con la tripulación. Esto es una teoría que circula por ahí, no te lo explicita la película, pero sí que da la sensación de que puede ser el origen del fallo de HAL. Porque de repente HAL detecta una avería que no está, que no existe, porque ellos salen a comprobarla, la avería, y esa avería no está, ¿vale? Entonces, ya partiendo de ahí, me parece que hay algo ya que si ya nos había puesto un poco, os decía desde el principio, con esa pantalla en negro y tal, ahora con los planos subjetivos de HAL, en ese sentido de, algo raro está pasando aquí, ¿vale? Creo que aquí se desarrolla todavía más. Una máquina que se supone que no puede fallar, que es la inteligencia artificial perfecta, que no ha fallado nunca, que hay varios clones, de hecho, en la Tierra de este tipo de ordenador, de este tipo de superordenador, ¿no? De repente
ve un fallo que sale a examinar David. Aquí vemos a David examinando con su escafandra roja, ya clásica, con una situación muy tensa, porque además esa inquietud lo suma a que durante toda esta escena solo vamos a escuchar el equipo de respiración que lleva Dave y nada más en la inmensidad de la vastedad del espacio, solo la negrura, la antena que se supone que tiene que reparar y él. Saca el circuito de la antena y comprueban ellos dos con su compañero cuando vuelve otra vez a la nave que no hay ningún error. A lo que Hal pues se extraña bastante, ¿vale? Entonces, que una máquina sea consciente de que algo que puede, de dos órdenes contradictorias, hay una verdadera misión oculta que no puede revelar, pero si le preguntaran por esa misión, él tendría que decírsela, genera fallos en la conciencia, generan cortocircuitos. Lo que a nosotros nos produciría un cortocircuito bastante bestia, a nivel moral, a él le supone un cortocircuito real, literal, sobre su placa base. Claro, esto lleva a los propios astronautas a decidir si, bueno, pues si le cambian o no le cambian, o si HAL realmente está fallando o no está fallando, o qué está pasando. Y si está fallando y deberían quizás operar manualmente con la nave, deberían desconectarlo. Y esto ya genera el gran complot tanto de Frank como de David para intentar desconectarlo, ¿vale? Es muy brutal porque vemos también unos planos subjetivos nuevamente de HAL en los que vamos a ver cómo está leyendo los labios de estos dos capitanes y se entera, porque ellos se aíslan en una cúpula, en un sitio que está insonorizado dentro, por lo cual Juan. Cada día le voy a poner un nombre, ¿vale? Ahora va a ser Juan. Venga, Juan 9000. Juan 9000 está no les puede escuchar, pero sí puede leer sus labios, con lo cual se entera de que le van a desconectar. Y enfrentar desde una máquina la conciencia de sí misma, que esto ya estamos hartos de verlos hoy en día, pero no entonces, a la posibilidad de lo que sería lo más parecido para una máquina a la muerte, que sería la desconexión, que el propio David lo dice, nunca se ha desconectado un HAL 9000 antes, ¿vale? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué intentará si sabe que le vamos a matar? Tenemos una segunda misión que se va al espacio. Esa segunda misión que se va al espacio acaba con la muerte de uno de ellos, porque se supone que van a revisar otra vez esa supuesta avería. HAL manda una cúpula pilotada por él, esta vez no va David dentro, y le corta los cables, con lo cual Frank muere en el espacio y decide David salir a buscarle con la nave, ¿vale? Todo lo que sucede aquí deriva en el final de un tercer acto en el que el último monólogo de la voz de HAL me parece absolutamente aterrador. O sea, si hay un momento en el que puedes empatizar con esa máquina, es en ese momento. Está tan bien jugado. Fijaros en este plano, que si os fijáis bien, lo voy a poner un poquito más grande, podéis ver reflejado en la parte izquierda los ojos de David mientras le está desactivando, porque claro, ya no es solo que de errores por esa contradicción de órdenes, es que directamente HAL está entrando en asesinar. Asesina primero al compañero que va a verificar por segunda vez esa falsa avería con una cápsula que está dirigiendo el propio HAL. Luego deja a David fuera, que tiene que vérselas para entrar otra vez, y como piensa que si despierta a alguno de los otros humanos, los otros humanos van a hacer lo mismo, matan a todos los que están todavía hibernados, lo cual se vuelve completamente defensivo y superviviente en no, yo quiero seguir viviendo. ¿Cómo se va degradando en esta escena la voz de HAL según va desactivando las llaves de memoria David en la consola interna, ¿no? En lo que sería la gran CPU de HAL, ¿no? Cómo además va pidiendo por favor, con un tiempo además muy lento también, que no lo desconecte, que lo piense, que no lo haga, que tiene miedo y tú llegas a conectar, pero para mí el momento más desgarrador es cuando directamente dice, empieza a perder la memoria. Y sientes como si una persona, a mí me llega como si una persona que tiene Alzheimer, que le acabas de contar toda tu vida y de repente te dice, uy, ¿desde cuándo llevas aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? Que incluso se ponen violentos, ¿no? Pero en este caso no es violento, es naif. Con lo cual todavía a mí me encoge más el corazón cuando empieza a hablar de su programación base. Soy HAL 9000, me ha diseñado tal persona en el centro de HAL, en la Tierra. Lo primero que me enseñó fue una canción. ¿Quieres que te la cante? ¿Quieres que te cante una canción? David le dice que la cante, la canción de Daisy. Y cómo se va apagando la voz, como cuando teníamos radiocassette o un Wallman y se acaban las pilas. Pues exactamente igual. Y es como... ahí conecto completamente con la sensación de intentar sobrevivir. Y no es aquí hasta que no la consigue apagar del todo, hasta que nosotros, como espectadores, descubrimos que efectivamente había una misión oculta. Que hay un vídeo que se le reproduce delante de David en el que le dicen que no,
que se ha encontrado pruebas de vida extraterrestre en la Luna, en ese monolito, y que la última emisión que ese monolito hizo fuera, la única actividad que ha tenido, según lo desenterraron, fue una señal hacia Júpiter. Y por eso ellos van hacia Júpiter. Entonces aquí, todo lo que es la trama, todo lo que es la historia, que yo os decía que está subyugada al arte en esta película, cobra mucha importancia. ¿Por qué? Por Hal, ¿vale? Por Hal, y porque lo conecta con esta parte trascendente. Primero, el enfrentar una máquina a la muerte, y segundo, reconectando con el primer movimiento en el cuarto movimiento que os voy a traer aquí ya para finalizar, ¿vale? Este cuarto movimiento en el que nos vamos a ir al final directamente y bueno, ¿qué deciros del final? El final empieza... bueno, os había dicho que había como un subapartado. El subapartado dentro del tercer movimiento es cuando Hal se revela, ¿vale? Más o menos sobre la hora y media, la hora y 27, es cuando Hal se revela, mata a Frank y entonces todo el periplo final, que es como media horita, de hora y 27 hasta la hora 57 más o menos, y que de hecho el propio Kubrick se encarga de dividir, va a meter intertítulos todo el rato, ¿vale? Cuando acaba la primera parte, empieza... Es verdad que ahí no mete un intertítulo, es la nave sin más, pero a la misión a Júpiter ya pone misión a Júpiter. En el intermedio, justo cuando deciden después de desconectar a Hal, madre mía, después de desconectar a Hal, también pone intermedio, por cierto, con otros 2 minutos y pico de coros disonantes y negro, señor Kubrick. Y luego, cuando volvemos al final, vuelve a poner un intertítulo. En este cuarto movimiento, el intertítulo es Júpiter y más allá del infinito, ¿no? Y es la última media hora, de la hora 57 hasta las 2 horas 20, que es lo que dura la película. Y aquí, de nuevo, estas recreaciones espaciales tremendas a destacar. ¿Qué destaco del final? Bueno, pues obviamente a nivel visual lo primero que quiero destacaros es ese viaje de color, que bien podría ser también un viaje de LSD, claramente, que se mete nuestro querido Dave Bowman en este viaje que se pega. Y este viaje está recreado de una manera muy ochentera, fijaros, muy ochentera, siendo los 60. Estamos hablando de bueno, finales de los 60, ¿vale? Es verdad que ya estaban casi entrando en los 70, que ya la psicodelia estaba a punto de venir. Pues es el nacimiento prácticamente del contexto de la estética psicodélica, y cómo a través de estos colores que va entrando hay una alineación de planetas. Es por donde entra David cuando llega a Júpiter, ve otro monolito que se alinea con otros planetas, vemos una línea perfecta de planetas con el monolito, y ahí va a introducirse la pequeña cápsula con la que ha podido escapar David, y desde ahí entramos en este supuesto agujero negro o agujero de gusano, o un agujero de gusano dentro de un agujero negro, que empieza a colorearle todas las realidades, empieza a ver figuras celestes, empieza a ver constelaciones, empieza a ver galaxias, empieza a ver nebulosas, y finalmente deriva en esta especie de color. Vemos su pupila coloreada o filtrada por muchos colores, espacios terrestres incluso, espacios con agua, espacios que solo son llanura, muy potente, muy potente, muy potente, hasta que al final todo eso se corta de golpe, de nuevo a corte, y entramos en la habitación. Entramos en la habitación donde aparece directamente la cápsula de él y él saliendo de la cápsula. David sale de la cápsula en la habitación y empiezan a pasar cosas muy interesantes dentro. He de deciros que para mí fue un momento muy dulce, porque todo el mundo me va diciendo, madre mía, al final no te vas a enterar de nada, es muy complejo, ya verás. El propio Kubrick no lo quiso revelar, aunque luego descubrí que esto le dio mucha rabia a Kubrick. En una conversación telefónica se lo estaba contando un periodista, pero no sabía que le estaba grabando, y publicó esa llamada explicando el final. Y cuando lo vi, que coincidía con mi propia interpretación, que ahora os voy a dar, que os voy a ofrecer, por supuesto, me volví loquísimo. Dije, ¡ah, Dios mío! Creo que no es tan complicado, en realidad. Yo tampoco tengo una mente privilegiada, ¿vale? Sobre todo con todo lo que hemos visto, porque claro, en el 68 a lo mejor sí que es como, ¿qué es esto? Sin diálogo, sin explicación. Volvemos a decir, el diálogo vuelve a desaparecer, porque no es lo importante. El mensaje de esta película está en otro sitio. El diálogo está para que avance la narrativa, para que avance la acción, para que tengamos un momento de conflicto en el tercer movimiento. Y sí, en el tercer movimiento, básicamente. Y aquí en el cuarto, de repente todo se para otra vez. Y lo que vemos es un espacio donde todo el tiempo sucede al mismo tiempo, como veis aquí. Es decir, este hecho de que de repente él entre con la escafandra y ya le veamos más viejo, con muchas arrugas, con un maquillaje que ese primero quizás sea el menos logrado, luego va a ir evolucionando, en una habitación bastante peculiar, y donde de repente se va a ver a él mismo desde atrás en batín,
el Batín se levanta, no le vemos, a esos dos no le vemos juntos, pero el de Batín se levanta como si hubiera escuchado algo detrás de él, pero ya no está el de la escafandra, ya es él en Batín más viejo. Y luego, después de tirar una copa, se va a ver en la cama aún más viejo, ya en su lecho de muerte directamente, con lo cual es una superposición donde el tiempo y el espacio ha caducado completamente, coinciden. Esto es un poco como Interestelar, ¿no? Todo el tiempo y todo el espacio sucede al mismo tiempo. Entonces, él ha envejecido dentro y dentro del tiempo que haya podido pasar ahí, que no sé si para él se habrá vivido como los 80 años, por ejemplo, que hayan podido pasar, o 60 años que hayan podido pasar, o no, o son los saltos que ha querido meter Kubrick para que el espectador no tenga que tragarse toda esa historia, sino que directamente vea los saltos temporales en los que él todavía escucha ecos de sus yo pasados en el mismo espacio, en la misma habitación, que me parece muy interesante, y donde finalmente morirá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué representa esta habitación? Bueno, para empezar, la estética es muy interesante porque se supone que el mensaje que ha mandado a Júpiter desde el monolito de la Luna es toda la inteligencia de esta película, ¿vale? Es donde quiere, es el reclamo que hace a los seres humanos para que vayan a visitar a Júpiter. Porque les interesa que los humanos vayan allá. Tienen algo que transmitirles, tienen algo que dejarles. Y como veis, seguramente por la información, que también se hablaba mucho en los 60 cuando se conquistó el espacio, el viaje a la Luna y todo esto, de estos discos que se mandaron con información de la historia, de la cultura, del arte, de la fisonomía del ser humano al espacio, en diferentes discos, han intentado aportar una estética muy victoriana, muy del siglo XIX, como si les hubiera llegado con retraso o no hubieran sabido interpretarlo bien y nos colocan en esta habitación completamente aséptica. ¿Os acordáis de la primera foto que os puse de la base lunar? Completamente aséptica. ¿Y os acordáis de ese techo que iluminaba desde arriba en cuadrados? Pues ahora de repente este techo ilumina desde abajo en cuadrados, lo cual nos da una perspectiva, una iluminación de candilejas muy tétrica, ¿vale? Muy extraña, sobre todo en contraste con este tipo de habitaciones que estamos acostumbrados a verlas con otro tipo de iluminación, o bien de velas o bien de una luz eléctrica más macilenta, ¿no? Y de repente verlo así es o sea, contrasta, choca mucho, genera un espacio muy ajeno a nosotros, lo cual también me parece muy, muy interesante, ¿no? Y ahí es donde se van superponiendo todos los tiempos de la vejez de David hasta que finalmente muere. Con lo cual, finalmente, muere de forma muy suave y vamos a ver esto. Vamos a ver cómo de la cama donde estaba ese muerto de repente tenemos una burbuja con un feto dentro, un feto que se va a ir acercando cada vez más al monolito, cada vez más al monolito. El monolito no solamente es un vehículo de transmisión de información, sino que también puede transportar cósmicamente en el espacio, no sé si en el tiempo también, en principio en el espacio, para llevar este feto a la Tierra, este feto que no es otra cosa, esta es mi interpretación, y como digo, Kubrick definió algo muy parecido a lo que os voy a decir ahora. Necesitaban que este hombre falleciera para poderse poner en comunión con el monolito, aportar toda la información evolutiva que los extraterrestres pueden aportar o esa sociedad avanzada a la sociedad humana y devolver ese gran feto, que además aparece en una bola gigante, que casi parece como un satélite al lado de la Tierra, pero es porque está desde planos subjetivos o muy cercanos, ¿vale? Para que inicie una nueva evolución en la mentalidad y en la inteligencia humana. Así como pusieron el monolito para que el mono rompiera con el hueso y ganara los territorios, ahora no se trata ya de conquista, se trata de otra cosa que es muy interesante también, ¿no? De una evolución a otro nivel, un conocimiento del tiempo y del espacio completamente diferente al que conocemos. Y aquí es donde llega al cenit este desarrollo trascendental y este mensaje que Kubrick nos intenta transmitir, ¿no? Estos extraterrestres que han venido no para conquistar, no para guerrear, aunque empiecen con esa naturaleza humana homínida, primitiva, de guerra, a darnos algo que nos ayude a dar un salto evolutivo sobre eso y evolucionar sobre la inteligencia y sobre el conocimiento de la física. Cosa que es muy interesante, a mi parecer, aparte de la belleza que nos han expuesto durante toda la película. Pues nada más, hasta aquí, más o menos lo que quería contar, lo he contado en el tiempo además que lo quería contar. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Si conocéis a gente que sea fan de la película y que todavía no esté suscritos al canal, que se suscriban ya. Hablad de esta peli, comunicadla y, por supuesto, siempre seréis más que bienvenidos a los siguientes. Así pues, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los que lo compartáis y ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.